La fenomenología existencial es una corriente filosófica que combina el enfoque fenomenológico en la experiencia vivida con la perspectiva existencial que enfatiza la libertad y la responsabilidad individual en la construcción del significado de la vida. Busca comprender la existencia humana a través de la exploración de la subjetividad, la conciencia y la experiencia personal, alejándose de las explicaciones abstractas o deterministas. Conceptos clave. Experiencia vivida. La fenomenología existencial prioriza la experiencia subjetiva como punto de partida para la comprensión de la existencia. Subjetividad. Reconoce la importancia de la perspectiva individual y la forma en que cada persona interpreta y da sentido a su mundo. Libertad y responsabilidad. Se enfoca en la capacidad del individuo para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus acciones en la construcción de su propia existencia. Sentido y propósito. Busca comprender cómo las personas encuentran significado y propósito en la vida a través de sus elecciones y experiencias. Conciencia. Explora la estructura de la conciencia y cómo ésta influye en la forma en que percibimos el mundo y nos relacionamos con él. Autenticidad. Se interesa por la búsqueda de la autenticidad y la congruencia entre la experiencia vivida y el ser. Diferencia con la fenomenología y el existencialismo. La fenomenología existencial se distingue del existencialismo puro en su énfasis en la exploración sistemática de la conciencia, mientras que el existencialismo se centra más en la libertad, la angustia y la búsqueda de sentido. Por otro lado, se diferencia de la fenomenología clásica en su enfoque en la experiencia individual y la temporalidad de la existencia. Aplicaciones. La fenomenología existencial ha tenido influencia en diversos campos, incluyendo la filosofía, la psicología y la psicoterapia. En la psicoterapia, por ejemplo, se utiliza como un enfoque para ayudar a las personas a explorar sus problemas de salud mental, encontrar significado en sus vidas y vivir de manera más auténtica. Algunos autores relevantes. Martin Heidegger desarrolló una fenomenología hermenéutica que enfatiza la importancia de la comprensión del ser y la existencia en el mundo. Jean-Paul Sartre enfatizó la libertad y la responsabilidad individual en la construcción de la propia existencia, con la famosa frase, la existencia precede a la esencia. Maurice Merleau-Ponty estudió la relación entre la conciencia, el cuerpo y el mundo, destacando la importancia de la percepción en la experiencia humana. Edmund Husserl, considerado el padre de la fenomenología, desarrolló métodos para describir y analizar la experiencia consciente. La fenomenología existencial es una corriente filosófica que busca comprender la existencia humana a través de la exploración de la experiencia vivida, la subjetividad, la libertad y la búsqueda de sentido. La fenomenología existencial sí puede considerarse buena para el ser humano, porque nos ayuda a comprender nuestra propia existencia de forma profunda, honesta y auténtico. Marca de verificación gruesa blanca, porque es buena para el ser humano, porque nos invita a reflexionar sobre nuestra experiencia individual, nuestras emociones, decisiones y la forma en que nos relacionamos con el mundo. No se enfoca en teorías abstractas, sino en lo concreto de la vida humana. Marca de verificación gruesa blanca, como es buena y en qué nos sirve, nos ayuda a entendernos mejor. Explora cómo experimentamos el mundo desde nuestra propia conciencia. Nos permite reconocernos como seres libres y responsables de nuestras decisiones. Fomenta la autenticidad. Nos anima a vivir de forma auténtica, en lugar de seguir normas impuestas sin pensar. Da sentido a la vida. A través de preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? O ¿cómo quiero vivir? Nos ayuda a darle sentido a nuestra existencia. En psicología y terapia. Se usa en enfoques como la logoterapia, Viktor Frankl, o la psicoterapia existencial, para ayudar a las personas a afrontar el sufrimiento, la ansiedad o el vacío existencial. Marca de verificación gruesa blanca, ¿para qué la utilizamos? Para construir una vida con sentido, para entender el sufrimiento y la libertad humana, para superar crisis existenciales o momentos de duda, para enriquecer disciplinas como la filosofía, psicología, literatura y educación. Marca de verificación gruesa blanca, ¿por qué la utilizamos? Porque el ser humano no es solo cuerpo ni solo mente, sino también una conciencia viviente que se pregunta por su ser. La fenomenología existencial ofrece una herramienta para mirar hacia adentro y entender el valor de la experiencia humana en toda su profundidad. Filósofos importantes. Jean-Paul Sartre, libertad radical y responsabilidad. Martin Heidegger, el ser en el mundo y la angustia.
Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo como centro de la experiencia. Viktor Frankl, sentido de vida incluso en el sufrimiento. La fenomenología existencial es muy importante porque nos ayuda a comprender la existencia humana desde la experiencia directa, poniendo en el centro cómo vivimos, sentimos, elegimos y le damos sentido a nuestra vida. No trata solo de pensar, sino de vivir y experimentar conscientemente el mundo. Marca de verificación gruesa blanca, ¿por qué es importante? Responde a preguntas profundas como, ¿quién soy? ¿Por qué sufro? ¿Qué sentido tiene mi vida? Nos enseña a vivir de forma auténtica, no solo siguiendo normas sociales o costumbres. Une filosofía y experiencia real, ayudando incluso en psicología y educación. ¿Quién creó la fenomenología existencial? No fue creada por una sola persona, sino que surgió de la unión de dos corrientes filosóficas. Fenomenología, creada por Edmund Husserl, estudió cómo percibimos el mundo a través de la conciencia. Buscaba ir a las cosas mismas, es decir, comprender la experiencia tal como se vive. Existencialismo, desarrollada por filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty. Estos pensadores tomaron la fenomenología de Husserl y la unieron con la reflexión sobre la existencia humana, libertad, angustia, muerte, autenticidad. ¿Qué estudiaron para crearla? Filosofía clásica, Platón, Aristóteles, Kant, Descartes. Fenomenología pura, Husserl, la estructura de la conciencia. Psicología, arte, literatura, religión, todo lo que muestra la experiencia humana. También reflexionaron desde su propia vida, especialmente en tiempos difíciles como guerras, crisis sociales y existenciales, como la crearon. Husserl comenzó estudiando cómo percibimos el mundo, fenomenología. Heidegger cambió el enfoque hacia el ser humano como ser en el mundo. Sartre y de Beauvoir llevaron esto a lo cotidiano, libertad, decisiones, amor, cuerpo, muerte. Merleau-Ponty integró el cuerpo y los sentidos en la experiencia. Así nació la fenomenología existencial, una filosofía centrada en vivir con conciencia, libertad y responsabilidad. La fenomenología existencial fue creada porque los filósofos querían entender al ser humano desde su experiencia viva, real y concreta, no desde teorías abstractas. Se dieron cuenta de que muchas filosofías hablaban del ser humano como si fuera una idea, pero no como alguien que siente, elige, sufre y vive en el mundo. Porque crearon la fenomenología existencial, para comprender la existencia humana tal como se vive. Querían analizar cómo se siente vivir, no solo pensar sobre eso. Porque el ser humano es libre y está lleno de emociones, decisiones y sentido. Querían estudiar la angustia, el amor, la libertad, la muerte, etc., como partes reales de la vida, para unir filosofía y experiencia. Querían que la filosofía nos ayudara a vivir mejor y más conscientemente, no solo pensar por pensar. ¿Cómo el ser humano la utiliza? La fenomenología existencial no es solo teoría, también se aplica a la vida cotidiana. Aquí te explico cómo. Marca de verificación gruesa blanca en la vida personal. Nos ayuda a reflexionar sobre nuestras decisiones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy siendo auténtico? Nos enseña a vivir con más conciencia y responsabilidad. Nos muestra que somos libres, pero también responsables de nuestra vida. Marca de verificación gruesa blanca en la psicología. Terapias existenciales, como la de Viktor Frankl, ayudan a las personas a encontrar sentido en el sufrimiento, afrontar la angustia o el vacío existencial, tomar decisiones con autenticidad. Marca de verificación gruesa blanca en la educación. Se utiliza para poner al estudiante como centro de la experiencia. Enseñar no es solo transmitir datos, sino formar personas conscientes de su mundo y sus decisiones. Marca de verificación gruesa blanca en el arte y la literatura. Muchos artistas usan ideas existenciales para explorar emociones humanas profundas, miedo, soledad, libertad, etc. Mayor que la fenomenología existencial fue creada para entender y mejorar la vida del ser humano, partiendo de su experiencia real. Nos sirve para vivir con más sentido, libertad y autenticidad. La fenomenología existencial, como muchas filosofías, no es buena ni mala en sí misma, pero el ser humano puede utilizarla para el bien o para el mal, dependiendo de cómo entienda y ejerza su libertad, su responsabilidad y su forma de vivir. Marca de verificación gruesa blanca, ¿cómo se puede usar para el bien? El ser humano la usa para el bien cuando vive con autenticidad, acepta quién es realmente y actúa con honestidad. No se esconde tras máscaras ni se deja llevar por lo que otros quieren que sea. Toma decisiones con responsabilidad. Sabe que es libre, pero también responsable de las consecuencias.
No culpa a otros por su vida, se hace cargo de su existencia. Busca el sentido de la vida. Aunque enfrente sufrimiento, vacío o muerte, busca una razón para vivir, como enseñó Viktor Frankl. Reconoce al otro como igual. No usa su libertad para dominar, sino para convivir con respeto. Marca de Krusty cómo se puede usar para el mal. El ser humano puede malinterpretar esta filosofía y usarla mal cuando cree que la libertad es hacer lo que sea sin límites. Confunde libertad con egoísmo o abuso. No se preocupa por el daño que pueda causar a otros. Niega toda responsabilidad. Se justifica diciendo que todo es absurdo, y vive sin sentido, cayendo en nihilismo. Se encierra en sí mismo. Solo se enfoca en su propia experiencia y olvida que los demás también existen y sienten. Mayor que la fenomenología existencial es una herramienta poderosa, y como toda herramienta, depende de cómo la usemos. Puede ayudarnos a vivir con profundidad, compasión y sentido, o puede ser mal usada para justificar el egoísmo o la indiferencia. Sí, la fenomenología existencial fue poderosa, y lo sigue siendo, porque transformó la forma en que entendemos al ser humano, la libertad, la conciencia y la experiencia de vivir. No solo influyó en la filosofía, sino también en la psicología, la literatura, el arte y la educación. ¿Por qué fue poderosa? Porque puso al ser humano en el centro de la reflexión. Ya no hablaba solo de ideas abstractas, sino de lo que realmente vivimos: el miedo, el amor, la muerte, la libertad, la soledad, el sentido de la vida. Porque rompió con las filosofías tradicionales. Cuestionó sistemas filosóficos que hablaban del ser humano como si fuera una máquina o un objeto. Mostró que somos seres libres, conscientes y emocionales. Porque inspiró a millones de personas. Fue clave en momentos de crisis, como después de la Segunda Guerra Mundial, ayudando a las personas a buscar sentido, a resistir y a reconstruirse. Engranaje, ¿cómo fue poderosa? A través de grandes filósofos. Heidegger, con su idea del ser en el mundo. Sartre, con la libertad radical y la responsabilidad. Simone de Beauvoir, con su lucha por la libertad femenina. Viktor Frankl, que ayudó a encontrar sentido incluso en los campos de concentración. Influyó en muchas disciplinas: psicología, terapias existenciales, logoterapia, literatura y cine, obras que muestran la lucha interna del ser humano. Educación, formar personas conscientes y libres, no solo transmitir información. Movilizó el pensamiento crítico. Enseñó que cada persona puede cuestionar el mundo y su vida, y no seguir normas ciegamente. Eso da poder al ser humano. ¿Qué es la fenomenología existencial? Es una corriente filosófica que une dos ideas principales. Fenomenología, el estudio de la experiencia tal como se vive desde la conciencia, fundada por Edmund Husserl. Existencialismo, la reflexión sobre la vida humana concreta, la libertad, la angustia, el sentido y la muerte. La fenomenología existencial surge cuando algunos filósofos toman el método fenomenológico de Husserl y lo aplican al estudio de la existencia humana real, no solo al pensamiento. Origen e historia. Por etapas, fenomenología pura. Edmund Husserl, finales del siglo XIX, 1930 s. Husserl fue el primero en hablar de volver a las cosas mismas. Quería estudiar cómo la conciencia experimenta el mundo, sin suposiciones externas. Para él, lo importante era cómo percibimos el mundo desde la conciencia, no lo que es objetivo. Flecha negra hacia la derecha. Aunque Husserl no era existencialista, su método sirvió de base para otros filósofos que sí lo eran. Transición a la existencia. Martin Heidegger 1927, alumno de Husserl, publicó Ser y Tiempo. Cambió el enfoque, ya no le interesaba solo la conciencia, sino el ser humano como un ser en el mundo. Introdujo temas existenciales como angustia, muerte, autenticidad, tiempo, ser. Flecha negra hacia la derecha. Con él, la fenomenología empieza a volverse existencial. Consolidación existencialista. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, 1940 s. 1970 s. Sartre toma la fenomenología y crea una filosofía centrada en la libertad radical del ser humano. Publica El ser y la nada, 1943. Dice que el ser humano está condenado a ser libre, y por eso tiene la responsabilidad de construir su vida. Simone de Beauvoir aplica estas ideas al feminismo y la ética, en obras como El segundo sexo. Flecha negra hacia la derecha. Aquí, la fenomenología existencial se vuelve más política y social. Cuerpo, percepción y lenguaje. Maurice Merleau-Ponty desarrolla una fenomenología del cuerpo. En lugar de pensar que solo la mente experimenta, dice que el cuerpo también es conciencia.
En obras como Fenomenología de la Percepción, muestra cómo ver, tocar, moverse y sentir forman parte de cómo comprendemos el mundo. Aplicaciones prácticas. Viktor Frankl y la psicología existencial. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, crea la logoterapia, una psicoterapia basada en encontrar el sentido de la vida. Dice que incluso en el sufrimiento podemos encontrar un porqué para seguir viviendo. Flecha negra hacia la derecha. La fenomenología existencial comienza a ser usada en psicología, educación, literatura, arte y ética. Impacto y legado. Filosofía transformó cómo se piensa al ser humano, no como objeto, sino como existencia viviente. Psicología influyó en terapias que respetan la libertad y experiencia personal del paciente. Educación ayudó a ver al estudiante como alguien con experiencias y valores propios. Arte y literatura inspiró obras que exploran el sufrimiento, la libertad y la identidad. Principales conceptos existencial fenomenológicos. Concepto significado breve. Ser en el mundo. El ser humano siempre vive en un contexto. Angustia, emoción frente a la libertad o al vacío. Autenticidad, vivir según lo que uno realmente es. Cuerpo vivido, el cuerpo como parte de la experiencia, no solo un objeto. Responsabilidad, somos libres, pero responsables de nuestros actos. Sentido, cada persona puede y debe construir el sentido de su vida. Mayor que la fenomenología existencial nació de la unión entre la experiencia vivida, fenomenología, y la reflexión sobre la vida humana, existencialismo. Fue poderosa porque nos enseñó a mirar la vida real del ser humano, con sus decisiones, emociones, angustias y esperanzas.